Hoy los caminos de la expedición nos llevarán hasta la ciudad de Nueva Italia, tierra de esperanzas para numerosos inmigrantes que llegaron a estas tierras a principios del siglo XX, asentándose en los límites del departamento central. Hoy vamos a conocer la ciudad de Nueva Italia. Vamos a conocer un poco acerca de la historia de estos primeros inmigrantes que llegaron a principios de los años 1900, es decir, a principios del siglo XX, ya que se estima que en 1902 llegaron hasta este sitio los primeros inmigrantes italianos que vinieron para poblar Nueva Italia. Sin embargo, habrá sido otra la historia que se había entretejido posteriormente, que al final no fueron muchos quienes han quedado en el sitio, según nos han contado. Está con nosotros hoy Gilberto Centurión, quien va a acompañarnos y con quien vamos a mantener seguramente algunos diálogos para conocer un poco acerca de este sitio. ¿Cómo te va, Gilberto? Muy bien, Beto, es un gusto nuevamente estar en un grupo expedicionario, como nos acostumbra realmente recorrer el país. Y bueno, estamos en una zona cercana de la capital, pero que tiene mucho significado a la hora justamente de la historia de los inmigrantes. Y yo creo que es también un punto de partida en el historial. Claro, es un sitio, yo por lo menos hace muchísimo tiempo que no vengo, pero sabíamos de que a principios del siglo XX se habían afincado en este sitio los primeros inmigrantes de italianos, en este caso, que venían a poblar esta zona. Pero ¿qué habrá pasado, no? Claro, según la historia nos remite que fueron un grupo no tan grande, un grupo reducido que se vinieron a afincar en esta zona. Hay que recordar que después de la guerra grande de 1870 se genera el primer éxodo grande también en esa época por cuestiones políticas y también económicas del éxodo de europeos, y llegaron a estar en esta zona un grupo no tan grande de italianos, y después también llegaron otros del continente europeo de otros orígenes, pero bueno, los italianos marcaron también su paso por esta zona. Seguramente va a ser interesante saber un poco acerca de aquellos primeros hombres europeos que estuvieron en este sitio y que representan, ¿por qué no?, una colonia que podría haber sido muy importante, pero seguramente algo habrá pasado, porque sabemos que no fueron muchos quienes se han quedado finalmente a habitar el lugar. Vamos a ver qué dejaron los italianos en el corto periodo que al parecer estuvieron en Nueva Italia, a ver si no solamente ha quedado el nombre, y vamos a conocer a la gente que vive en la actualidad en ese sitio. Vamos allá, estamos bastante cerca, todavía estamos a algunos kilómetros, pero creo que va a ser una experiencia interesante, Gilberto. Claro, hay que recordar también que una de las familias emblemáticas de esa época es la familia Mura, que evidentemente marcó una época importante, es decir, las gestiones de esa familia y los descendientes posteriores en esta zona. Así que esta familia originariamente de la isla de Cerdeña, que vinieron a parar por estos lares y que generaron realmente, no solamente trasladaron los conocimientos del viejo continente, sino también fueron soporte para una comunidad emergente de la época.
Ok, vamos hasta allá entonces, vamos a conocer Nueva Italia en esta nueva entrega de Expedición. Nueva Italia es la segunda ciudad más grande del departamento central. Según referencias históricas, fue fundada el 18 de septiembre de 1906, con una superficie de más de 14.000 hectáreas. Según estadísticas de 1915, la misma contaba con 202 colonos, de los cuales 128 eran paraguayos, 35 alemanes, 11 austriacos, 9 franceses, 4 suizos, 4 italianos, 2 brasileños, un danés y un oriental. El grupo de italianos que se asentaron en principio y les dieron el nombre a la ciudad, según nos comentaron algunos descendientes, volvieron a partir casi inmediatamente por incumplimientos de promesas por parte del gobierno paraguayo y fueron a Mendoza, Argentina. De ahí quedaron unas pocas familias que dejaron raíces. En el año 1907, un agropecuario francés exiliado en estas tierras llamado Carlos Coulot fue quien decidió ceder con otros extranjeros su terreno para la colonización del lugar, que se planificó en unas 10 cuadras. Según el proyecto de colonización, podían ser beneficiados nacionales y extranjeros con unas 16 hectáreas, toda vez que los mismos demostrasen tener los medios para desarrollar las mismas, estableciéndoles unas metas de producción. Antiguamente, los colonos exportaban sus productos a través del río Paraguay, en el puerto de Angostura, Villeta. Los transportaban en carretas por un camino de 10 kilómetros aproximadamente. Contanos, por favor, qué sabe de la historia de la colonización de Nueva Italia. Según documentos de la colonización de Nueva Italia, los primeros inmigrantes llegaban en 1904 por un convenio que el gobierno de ese tiempo hizo con la República de Italia, por eso que se llama Nueva Italia. Y vinieron italianos, vinieron como 14 familias italianas a plantar naranjas para exportar y en ese tiempo, en ese documento dice también de que le habían prometido en ese convenio de que le mandarían a hacer una ruta que salga directamente al río Paraguay por Angostura, Villeta. Cuando estos italianos vinieron y no se cumplió con ese requisito para que ellos exporten se volvieron a ir, no les gustó. Pero quedaron algunos italianos como los Mura, que sus descendientes aún viven acá, los Tofoletti, Portelli, Martens. Esos son las familias que quedaron y los demás fueron todos a Mendoza, Argentina. Entonces ahí comenzó a venir ya inmigrantes de muchos países como los alemanes, suizos, rusos blancos, ingleses también. Ingleses también vinieron
y hubo una administración, porque esta colonia dependía de Villeta, esta era una compañía de Villeta. Entonces, una colonia que pertenecía a Villeta, era colonia Villeta, colonia Nueva Italia, ¿verdad? Entonces, la administración de la colonia le dio a cada inmigrante 16 hectáreas de terreno para cultivar, claro, para trabajar. Para trabajar, para plantar plantas con condiciones, ¿verdad? Que se tenía que llenar de árboles frutales. Mi abuelo, que es alemán, que fue alemán, me cuenta que tenían condiciones y que se cuidaba mucho en ese tiempo. En la colonia se cuidó mucho la reforestación, que podían sacar maderas, pero tenían que volver a plantar. Y quedaron, hay avenidas, por ejemplo, que tienen todavía esas plantas que los inmigrantes plantaron. Y dividió la colonia Nueva Italia en 6 calles. La calle primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y 800 por 800 seguramente. Era un cuadrillé. Nueva Italia es un cuadrillé. Cuando llegan los alemanes, que es seguramente el caso de sus antepasados, sí, llegan los boichas, sí, ¿verdad? Se ubican también en Nueva Italia. ¿A qué se dedicaron ellos? Y a la agricultura y a la carpintería. A la carpintería. Sí, agricultura y carpintería. Llegó mi bisabuelo, Bruno Boicha, llegó con 6 hijos varones y que vivieron en Nueva Italia, cultivaron y después se casaron. Uno se fue para Bolivia, otro para la Argentina, otro para Encarnación, así se distribuyeron todos. Y un Boicha quedó acá, que es mi abuelo. El único Boicha que El quedó. único Boicha que quedó acá. Yo pienso que también era como la tierra prometida, América, ¿verdad? Por eso que venían tantos alemanes y muchos se desilusionaron. Mi mamá me cuenta que muchos alemanes se desilusionaron porque creyeron venir a encontrar otra cosa y no era así, ¿verdad? Porque no había caminos, no sabían cómo transportar su mercadería. Entonces se suicidaron, muchos alemanes acá se suicidaron y esas cosas. Yo pienso que por esa desilusión económica. Una depresión que habrán dado ahora. Claro, una depresión. Pero después ya vinieron los adelantos, hay muchos gestores, porque como no tenemos salida, ahora se está haciendo, ahora ya vamos a salir a Carapeguá, ¿verdad? Por una ruta muy linda. Entonces no tenemos salida, nadie tenía mucho interés en Nueva Italia, por más que sea que es uno de los primeros productores de cosas para el mercado de abasto. De acá se va camionada, caña dulce, para la azucarera Guarambaré, para las 2 azucareras, más 3 una alcoholera. La mayor parte va de Nueva Italia. Y las verduras para el mercado de abasto. Son gente muy trabajadora. ¿En qué momento viene la explosión de Nueva Italia? ¿En qué momento uno se da cuenta que Nueva Italia comenzaba ya a desarrollarse y llegar a lo que hoy es? Y después de tener el asfalto, porque antes estábamos medio encerraditos, después de venir el asfalto. ¿Qué año vino el asfalto? El asfalto vino en el 70 y tanto, ya no sé. La década del 70. Sí, en la década del 70. También mucho antes que muchos otros distritos. Y la luz en el 79, sí, mucho antes. Los Boicha, sabemos que también Nueva Italia se
se convirtió en un epicentro, una reunión de la familia Boisa, a quien usted pertenece también. No sé en qué año, creo que el año antepasado, ¿verdad? No, este año, fue el 31 de marzo. El 31 de marzo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio y cómo fue la reunión? ¿Cuántas personas? ¿De dónde vinieron? Bueno, la reunión siempre tuvimos ganas de hacerlo, porque siempre nos encontramos en los velatorios o en los hospitales, ¿verdad? Para visitarnos un poco. Entonces un grupo de hermanos y primos dijimos, ¿por qué justamente en los velatorios tenemos que encontrarnos todos y después ya no? Y comenzamos a hacer un poco una investigación del árbol genealógico del Bruno Boisa. Y todo lo hicimos por las redes sociales. Hicimos una invitación por las redes, nos reunimos, nos organizamos, teníamos una comisión hace un año justamente, y comenzamos por las redes sociales a invitar y a motivar el encuentro con mucho cariño, con mucho amor. Y comenzamos a conectarnos con nuestros parientes de Alemania, de Costa Rica, de Bolivia, de la Argentina, de todas las provincias, de muchas provincias argentinas, en el Paraguay, que hay mucho también. Comenzamos a conectarnos, en donde después ya nos organizamos, y fue una sorpresa porque no esperamos tanta gente, porque había 217 Boisa. ¿Cuántas hectáreas hay acá en este lugar? 16. 16 hectáreas. ¿Y esta es la finca que donó la familia Mura? La familia Mura. A la Iglesia Bautista de Villamorra. Sí. Y hoy la Iglesia Bautista utiliza esto para sus retiros. Siempre vienen aquí a hacer retiro. Y también vienen los colegios. Vienen. El Colegio Bautista. Y allá está encargado el pastor con su familia, que ellos cuidan el campamento. Correcto. Ellos son los encargados. Contanos, la familia Mura sin dudas es una familia muy reconocida por ser gente que trabajaron mucho y que también ayudaron mucho a la comunidad, ¿verdad? Sí, nosotros ¿Qué te acordás de tus padres, Verónica? Papá era una persona que le gustaba nunca, él sí venía para el día de ahí los días que es de los policías, siempre él tenía que mandar un montón de torta, de dar plata para que festejen los soldados, el 30 de agosto. Santa Rosa, creo. Santa Rosa. O sea, era muy caritativo con la gente. Sí, muy. Muchos nos querían la gente, solamente que no se entendía en la escuela, no decían evangélico. Aparte, eran los únicos evangélicos. Los únicos evangélicos éramos nosotros. Y la iglesia evangélica que está acá. Y esa allá nosotros, papá un día dijo, bueno, hay un lotecito ese que son cuatro lotes prácticamente. Y entonces dijo papá, hay ese lote que se quiere vender. Y vamos a ir a cosechar café de un alemán que era hacia este lado. Y vamos a ir a cosechar. Y todo lo que ganamos a ver si nos alcanza para comprar ese lote para hacer para la iglesia. Entonces nosotros agarramos y nos fuimos toda la muchachada con todos. Y trajimos no sé cuántas bolsas de café. Varios días nos fuimos a cosechar. Después lo vendimos y justo pudimos comprar. Y había una casita nomás. Un salón, una casita así, y ahí íbamos a hacer ya las reuniones. Papá predicaba primero. Pero en la primera época predicaba solamente para su familia, seguro, ¿verdad? Sí. Pero cuando venían los pastores de Asunción, de la primera iglesia primero venían. Y después se invitaba a toda la gente a caballo para que vengan, y venían en carreta, en caballo, todo. Preparábamos nosotros un montón de leña para que no estemos en la oscuridad. Y
los Petromás teníamos, con ese. Y venían los católicos y venían de otras religiones. Venían, sí, Perla, que te cuente Perla. Venían a escuchar las palabras, no importaba la religión. Claro, no, venían a escuchar las palabras. Siempre nos respetaron, siempre. No podemos decir que nosotros. Y en tiempo de la revolución, nosotros teníamos un grupo en el Cañaveral de liberales y otro, ese era un segundo piso había, como un techo arriba para poner todas las cachivachas y todo, pero se subía arriba. Y ahí estaba el presidente del Partido Colorado, Tomasito López. Tomasito López se escondió ahí. Sí, lo escondimos allá arriba nosotros porque lo querían matar también los liberales. ¿Y los otros liberales estaban los otros liberales estaban escondidos. Y vinieron, pero nosotros éramos toditas mujeres y se violaba en tiempo de la revolución. Ni una persona no nos faltó el respeto. Nunca. 7 mujeres y jamás no nos faltaron el respeto. Claro, porque le respetaban también a tus padres, ¿verdad? Demasiado. Sí, realmente. Y la donación que se hizo a la iglesia de esta casa paterna vino después del fallecimiento de los padres. ¿Los hermanos donaron? Sí, ya los hermanos donaron. Nos juntamos nosotros, ya alguno había muerto, y entonces nos juntamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a donar. Y le donamos a la iglesia de Villamorra. Y vemos que están los calitos, me dijiste que con tu madre. Los viejos, estos calitos viejos estaban. ¿Y lo que plantaron ustedes con tu madre hace cuántos? Y bueno, yo habré tenido 7, 8 años, porque yo siempre me acuerdo que me cansaba. Chiquita era todavía, llevaba. Yo la llevaba a los plantines. A veces de mala gana. 72, 73 años. Y bueno, ¿y quién más te acordás de aquella época? De aquella época. ¿Quién más te acordás? Cuando papá se falleció, cuando mamita falleció, fue uno de los entierros más grandes. Vinieron los pastores de Asunción y después en carreta, nos fuimos en calle primero. Ahora sí vamos a ir allá, vamos a mostrarle dónde está el cementerio. Nos íbamos y cuando falleció su papá, me imagino que también. Cuando falleció papá, sí que más todavía. ¿Sintió Nueva Italia también el éxodo de los jóvenes que van a Asunción a estudiar, a trabajar? ¿Se fueron muchos jóvenes de acá? Se fueron muchos jóvenes, pero como es muy cerca, viajan mucho. Yo tengo 3 hijos universitarios que de acá iban a la universidad y los 3 se recibieron yendo de acá, ¿verdad? Ya gracias al asfalto y todas esas cosas. Sé que no se sintió mucho eso, no se sintió mucho. ¿Y los medios de transporte? Los medios de transporte, no puedo decir que tiene buena... No hay una empresa seria. No, completamente. No es una empresa seria y por lo tanto, no... Mi marido, por ejemplo, viene de Asunción, viene parado hasta acá, porque no es seria la empresa. Vienen llenos los colectivos. Sí, vienen llenos los colectivos a la hora que quieren venir. Culturalmente, al tener tanta influencia por parte de familias de distintos países europeos, culturalmente, ¿cómo se desarrolla el distrito de Nueva Italia? Por ejemplo, en los colegios, habían colegios alemanes, habían colegios italianos. Había una escuela alemana. Yo me fui todavía a la escuela alemana, pero ya con una administración paraguaya, ¿verdad? Y que después cayó toda la escuela y tuvimos que mudarnos acá en el pueblo, ¿verdad? Sí, pero no. La embajada italiana nunca ayudó a Nueva Italia, sinceramente. Yo fui educadora, hemos llegado muchas veces a la embajada italiana y no. La embajada alemana un poquito más, si presentábamos algún proyecto.
un poquito, pero no No hubo un apoyo así no. Solamente de los vecinos, del gobierno, lo que tuvimos apoyo. Pero tenemos un colegio muy bien organizado. Y las escuelas también, ¿Qué quedó de las tradiciones europeas? ¿Se ve algo en Nueva Italia de las tradiciones y la cultura europea que en algún momento tuvo? Bueno, yo pienso que sí. Porque somos un poco fríos en lo que se refiere al folclore paraguayo, por ejemplo. Un poco, no es, por ejemplo, como Guarambaré, que tiene su fiesta patronal de otra forma. Acá un poco más frío, muy lindos, pero muy fríos, en ese sentido. No tenemos mucho folclore. Folclore paraguayo no tenemos mucho. No hay fiesta patronal, de hecho, ¿verdad? Sí, hay fiesta patronal. El año pasado, por el Bicentenario, hicimos lindas cosas. La parte histórica de Nueva Italia. La parte histórica de Nueva Italia es que la residenta pasó por esta calle. La residenta, que eran el resto de las residentas de Lomas Valentina, pasaron por esta calle. Mientras que el Mariscal López se dio vuelta por el estero, por el costado del estero de Poá. Al terminar con 70 hombres, pasó al Mariscal López al terminar la batalla de Lomas Valentina, con 70 hombres nomás ya, 70 o 90 hombres. Y por esta calle pasaban las residentas que se iban a Upecua. Y ahí se encontró con el Mariscal y la amada Alicia Lin, que también de acá se fue a caballo. Eso ya me contaron mis bisabuelos que vivían en esa época acá y que son de mi familia paraguaya, ¿verdad? Mi familia paraguaya que me contaron. Papá vino porque dice que escuchó, en Italia es la casa toda, en aquella época que él era niño, entonces eran las casas muy unidas y se escuchaba todo. Y escucharon después a un grupo de gente joven de Italia, de que hay un país que se llama Paraguay, ¿no? En el 1908 por ahí era. Y que busca emigrantes que quieren arriesgarse, ir a conocer y llevar sus costumbres. Entonces papá vino solterito. Y mamá vino con mi tío Antonio. Y, ellos eran enemigos como nosotros con Bolivia, claro. En aquella época. Y ahí estaba mamá soltera con mi tío, después que vino, y su esposa, sus hijos, que vinieron de Checoslovaquia, porque en Checoslovaquia había mucho riesgo que quedó de los trifulcas que había allá en su país. Claro. Entonces los padres le dijeron a ellos, busquen en América del Sur que la tierra es grande y elijan para una ciudad. Entonces hablaron con la embajada y le dio permiso. Y la otra calle vivía ahí mi tío y papá era de este rincón. Y había un caminito que lo unía así. Entonces, que los separaba y los unía. Sí, los separaba y los unía. Y las casas eran de paja en aquella época, primeramente. Tenían que cortar
y cortaban los árboles y hacían. Después ya cuando ya estaban estacionados, entonces les decía que se hagan las casas ya de material. No había ladrillo, tenían que hacer adobe. Y entonces idearon hacer una molde de... Hicieron los adobes y de eso se hicieron una casita. Y al otro lado estaba María y este lado estaba Victorio, que son mis padres. Y ellos se conocieron y se amaron tanto desde que se miraron uno a otro y que se querían que ese mismo día se iban a casar porque se miraron y se encontraron que se querían ellos dos. Y se casó a los 15 días de conocerse. A los 15 días se casaron. Y vivió matrimonio y nosotros éramos entre 12, puede imaginarse cómo se querían. ¿Y cómo convivían todos? Muy amigos y se visitaban. ¿Y la mayoría comenzaban a hablar el español? Sí, el español. Y en la escuela era obligado a hablar en español. Y los profesores eran bien extranjeros. ¿Los profesores dónde eran? Y algunos eran italianos, otros eran alemanes, y ellos apenas hablaban. Y a veces en vez de decir buenos días nos decían Guten Tag. ¿Cuál fue una época de bonanza en los primeros años? Un buen momento que usted recuerda de Nueva Italia. De Nueva Italia. Y cuando yo tenía 10 años ya vino los vehículos suficientes, ya mis vistas ya veían un carro, decíamos que a toda velocidad iba. Porque el camino ellos hicieron amplio. Porque Italia, en aquella época, ahora no sé, pero antes eran las calles muy angostas. Y entonces dijeron, la nueva Italia va a ser amplia, que no se va a escuchar la voz del vecino de enfrente y el de aquí. Pero lo que no se cumplió, que no todos los agricultores quisieron hacer la casa sobre la ruta, que era señalado, sino que ya querían cerca de su trabajo, ¿no? Pero había unión. Y entonces papá era, por ejemplo, el lector de la Biblia y le gustaba leer la Biblia, y entonces venían los vecinos, vamos a leer lo que dice la Biblia, y venían un día o uno y el otro, y otros días se hablaba de política y de trabajo. Así había un compañerismo muy, muy lindo. Señor Krause, nos gustaría conocer un poco en detalle, ya que hemos hablado con otras familias descendientes de inmigrantes, de extranjeros, bueno, conocer un poco acerca de su familia y, por supuesto, la participación que tuvo aquí en Nueva Italia. Y bueno, nosotros, digamos que procedemos de una familia que yo no tengo exactamente el tiempo o el año que ellos pisaron tierra paraguaya. Yo creo que fue alrededor del año 1910 aproximadamente. Y mi bisabuelo, el primer Krause que vino a este lugar, se llamaba Franz Krause, ¿verdad? En aquel tiempo, nosotros hoy día tenemos poca información de nuestra familia, realmente es así. Sabemos de la importancia que han tenido los inmigrantes en las familias que finalmente se quedaron a principios del siglo XX, en 1904, 6, 10, me decía que probablemente sea la fecha o el año de ingreso de tu familia. Pero, ¿qué quedó de esa tradición de familia que uno trae? Seguramente que algo siempre queda dentro de la familia. ¿Qué quedó del alemán Krause que había venido en 1910 más o menos? Y yo creo que habrá otras cosas, ¿verdad? Pero yo quisiera creer que lo que más se arraigó, digamos, en nosotros que somos descendientes de aquellos,
es el trabajo, el amor al trabajo realmente. Porque todos los Krause que hoy recibimos en Nueva Italia somos gente que amamos el trabajo realmente, ¿verdad? Y yo creo que eso, ¿verdad? Ahora, y cada familia con su, digamos, parte de la cultura propia de los europeos, ¿verdad? Pero lo que yo siempre suelo decir es que nosotros como descendientes de repente adquirimos parte de aquella cultura, pero por A o B motivos no supimos difundir, ¿verdad? No supimos lograr que Nueva Italia sea realmente influenciada por aquella cultura, ¿verdad? Como otras ciudades del Paraguay. Eso desapareció completamente. ¿Y el idioma no consiguieron trasladar de generación en generación? Y también tengo que decir que lastimosamente no. Resulta que mi abuelo era alemán, mi abuela era francesa, y como que el idioma, la lengua que los unía era más o menos el castellano. Y bueno, papá supo hablar algunas palabras del alemán, pero ya no llegó a nosotros. ¿Qué recordás de la época en que eras niño y que tu papá era un trabajador, un poblador de Nueva Italia? ¿Qué es lo que se recuerda de aquella época cuando ellos tenían que convivir con habitantes en donde había mucha mezcla de cultura, de idiomas, en una ciudad tan pequeña como Nueva Italia? Y mira, yo digamos que no tengo, digamos, una noción de qué es lo que exactamente pudo haber aprendido más en aquella época, pero sí, todos hablan, los paraguayos de hoy día, pero más antiguos, de mayor edad, te dicen que en aquel tiempo había una mancomunión con los extranjeros, porque precisamente yo estoy radicado en una compañía que se llama Tacuara. Hoy día nosotros lo conocemos como Tacuara, ¿verdad? Y era la zona donde mayor cantidad de extranjeros se asentaron en aquel tiempo. Y las personas hoy día, que son amigas mías, ¿verdad?, me dicen que hubo mucho entendimiento, se respetaban tanto los extranjeros a los paraguayos y viceversa, ¿verdad? ¿Será porque los extranjeros vinieron con el objetivo de trabajar? Y tal vez sea así. Yo creo que... Pues ellos sabían a qué venían. Sí, yo creo que eso habrá influido muchísimo. Ellos vinieron, prácticamente el 100% de los que vinieron en aquel entonces, los extranjeros, no solamente los alemanes, porque acá hubo digamos, un grupo importante de italianos, de hecho creo que fueron los primeros que vinieron, y también de otras naciones. Hubo checos, hubo rusos, y en fin, una serie de nacionalidades. Claro. Y todos vinieron para trabajar. Claro. Absolutamente todos, y se metieron de lleno al trabajo. Y hoy hay familias que ya no residen acá en Nueva Italia, pero que se fueron a Asunción, a apellidos ilustres que tuvieron su residencia inicial, por decir así, en este país, en Nueva Italia. En la Nueva Italia de hoy en día, ¿cuáles son sus carencias? ¿Cuál es su realidad? ¿Y cuál es su potencial? Yo creo que su potencial es la misma gente de Nueva Italia. Yo creo que, sinceramente y sin pretender menoscabar a nadie, Nueva Italia tiene algo diferente. Tiene algo diferente. Las personas que vienen de otros lugares aquí se encuentran con ciertas características del ciudadano de Nueva Italia que les causa una grata impresión, ¿verdad? Hay muchos que ya no quieren irse, inclusive extranjeros que vinieron y ya no se van. Inclusive hay casos de gente que trabajaba, por ejemplo, en el Cuerpo de Paz, que vinieron de Estados Unidos, se casaron acá con gente de Nueva Italia. Finalmente, ¿qué está produciendo hoy Nueva Italia? Y Nueva Italia es esencialmente agrícola. Su rubro principal yo diría que es la caña dulce,
que sin temor a equivocarme, Nueva Italia estaría alrededor de 50 a 60 mil toneladas año. La horticultura, no manejo estadísticas, pero yo creo que gran parte de las mesas de Asunción y del Departamento Central tiene una partecita de Nueva Italia ahí. Nueva Italia, gran sí. Proveedora del abasto. Sí, del abasto, gran proveedora del abasto. Ahora, más o menos hace 3 años entramos muy fuerte con el negocio de los pollos. Eso fue un boom así que creció, te digo que en 2 o 3 años. ¿Y cuántos galpones hay acá? Y yo no sé exactamente cuánto, pero yo creo que hay más de, no sé, alrededor de 500, 600 mil pollos cada 40 días. ¿Cuántos productores puede haber acá de pollo? Y no hay muchos, porque hay que entender que la cuestión de los pollos requiere una inversión inicial muy fuerte y es una limitante, o sea, una condicionante fundamental, ¿verdad? Entonces, no hay muchos, pero nunca me puse a sumar, ¿verdad? Pero yo creo que estaríamos alrededor de 500, tal vez un poquitito más de pollos. Acá cerquita nomás. Nueva Italia no es luego grande. Nueva Italia obtuvo su independencia distrital el 28 de agosto de 1956. Actualmente tiene una población de más de 8.600 habitantes. La principal actividad económica sigue siendo la agricultura, principalmente los cultivos de caña de azúcar y la producción fruti-hortícola. En menor escala se desarrolla también la producción láctea, la apicultura y la olería. Los jóvenes y niños de Nueva Italia tienen activa participación en sus comunidades. A partir del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad, desde hace unos años vienen realizando proyectos de protección ambiental y de formación en derechos. Cuando hablamos del Comité de Niñez y Adolescencia de Nueva Italia, CENANI, sus siglas, estamos hablando de un comité conformado por niños y adolescentes de distintas compañías de Nueva Italia, Ignotu, Tacuara, están de la zona urbana, de 2 de Mayo, y faltan algunas otras compañías que se van a ir acoplándose con el correr del tiempo. Este comité empezó el 22 de mayo del 2009, presentando un proyecto por parte mía a la municipalidad. Así empezamos a reunir a los chicos que son representantes de las distintas escuelas que ya mencionamos de las compañías. Estos chicos se reunían para ser capacitados en derechos del niño, responsabilidades, participación ciudadana, y también fue un comité que trabajó mucho lo que es la parte de ambiente. Así es que recibimos una propuesta de unas 7 organizaciones: Huira Paraguay, Tierra Nuestra, Global Infancia, Juventud que se Mueve, Centro de Desarrollo de la Inteligencia y Estación A, Núcleo de Arte, sobre el proyecto Tierra de Niños, que es un proyecto que intenta crear la conciencia de proteger la biodiversidad en los niños y niñas y adolescentes desde pequeños, ya que desde pequeños los niños tienen más sensibilidad, interactúan con el medio ambiente, y por eso generar en ellos desde temprano esa conciencia de que ellos puedan preservar su ambiente, de que puedan fomentar eso dentro de sus escuelas, dentro de los espacios donde ellos interactúan, y también que puedan promover el cuidado del ambiente. Justamente este proyecto evaluó el Comité de Niños y pensó en esta plaza Ramón M. Martino en la que hoy estamos. Crearon su plano con apoyo de arquitectas y presentaron este proyecto a la Municipalidad de Nueva Italia, a la Junta Municipal, quienes le cedieron este espacio público y con un fondo de 10 millones de guaraníes por parte de la municipalidad. Para ese efecto, los padres conformaron una comisión para poder administrar el dinero y comprar todo lo que se necesitaba para mejorar esta plaza. Cuando se terminó esa reforma, con cada chico que traía a sus compañeros de escuela para plantar árboles, plantas
y limpiar este espacio, se hizo la inauguración aquí en Nueva Italia, en la plaza, con las autoridades municipales, las ONGs que acompañaron, las escuelas y colegios, y se dio apertura a lo que sería la plaza ya de los niños que quedaba a cargo del cuidado de ellos, así como también de la municipalidad y de la comunidad. Y los chicos, más que este proyecto, también tienen otros, participan en el Comité Departamental de Niños y Adolescentes de Central, son representantes también dentro de las jornadas de la Plataforma Nacional, también participan en los proyectos de salud de Putimojara, un programa que está haciendo la ONG Beca, Base Comunitaria Educativa de Apoyo. También tienen varias proyecciones, quieren seguir mejorando esta plaza, seguir presentando sus propuestas para solicitar el apoyo a la gobernación y seguir viendo qué más necesidades hay dentro de la comunidad como niños, para que ellos puedan también aportar sus ideas y realizar algunas acciones. Pindotte es una de las compañías de Nueva Italia que fue destino de las familias italianas que se quedaron a sembrar esta tierra. Esta es también una de las comunidades que limitan con los esteros del lago Upoa y que conviven con uno de los paisajes más impresionantes. Bueno, queríamos conocer un poco acerca de la historia de su familia, de su papá, que fue uno de los inmigrantes que llegaron a este lugar. ¿Qué nos puede contar, señora Rosa? Y lo que yo conocí que vino de Encarnación, vino a Villeta. De Villeta él pasó a Villa Oliva, ahí, a trabajar. Y de ahí vino otra vez con la señora en Villeta, y de Villeta ellos pasaron acá a despoblar los montes acá para hacer los primeros. El primero que vino fue su abuelo, ¿verdad? ¿O su papá? Mi papá. Su papá. Porque yo lo que sé, te digo que ya estaba en 1904 en la revolución de acá. Estaban ellos ya en Villa Oliva, trabajando. Y después de la Primera Guerra Mundial vienen a este sitio. Y después ya estaban por acá, él haciendo su platita, pues, y después vino acá para instalarse. Acá vino a hacer lo primero para hacer su casa. Allá tenemos nuestra casa, después la comisaría, ese es nuestro terreno, y ahí hizo su casa. ¿Y cómo lo conoció a su mamá? Y dice que vino para trabajar, para hacer comida, como sirvienta le decían antes la gente. Sí. Así. Porque él le trajo a la señora que era su patrona, con quien trabajaba en Villa Oliva. Y con esa señora él vino de Villeta acá. Acá vivía la señora, pues ya muy vieja. Y de tan muy vieja, entonces le recogieron las nietas de la señora, le llevaron a su casa. Y en eso entonces mi papá buscó quien le cocinaba, pues, porque demasiado él tenía mucho trabajo, mucho personal. Y entonces ese era para nuestra mamá. Ahí, eso se quedó, hasta que se quedó. Yo dice mi mamá que no iba a tener más familia, dice, tengo otra vez dos, dice. O sea que ellos, ambos estaban ya en segundas nupcias, ¿verdad? Sí. Él también ya tuvo familia mi papá es casado allá, pero cuando vino la noticia que le mandaron que se murió su señora, entonces ahí sí que nos reconoció a nosotros, porque antes no, todavía respetaba muchísimo. No, después sí nos reconoció a nosotros. ¿Y a qué se dedicaba inicialmente? Mi papá. Sí. Mi papá netamente en agricultura, como dice ahí en el cuaderno, plantando muchísimo como frutales, naranja, mandarina, tabaco, dice que plantaba mucho, tenía muchos personales, señoras y eso que hacían mucho cigarro. Y después tenía un negocio grande, porque era demasiado grande la casa que hizo. Tenía un negocio grande, porque ahí proveía a todos los que trabajan, pues, cuestión de almacén. Y después
El terreno de ahí es demasiado lindo para hacer ladrillo y hizo una olería grande también. De todo se dedicaba, de todo. Plantaba mucho algodón, tenía mucho terreno luego ya. Comprando por ahí terreno mucho, plantaba todo algodón mucho. Y dice que le giraba plata a su señora siempre, cada mes, así le mandaba. Dice. ¿Qué es lo que se vio en materia de progreso en los últimos tiempos, sobre todo en Nueva Italia? ¿En qué mejoró? Y después de que ya se murieron todos los principales, ya nos quedamos todos los hijos nomás. Y los hijos, los alemanes y todos que están ahí, los Krause y eso. Entonces empezamos otra vez a trabajar en la chacra, únicamente en la chacra, luego acá se trabaja. Toda la agricultura, por todos lados. Aquí sale mucha agricultura de todas clases. Hasta ahora los que son mis hijos plantan mucho, los pocos terrenos que tenemos plantan mucho batata, tomate, de todo eso plantan otra vez. Mis hijos otra vez también. Y dentro de todo, ¿cuál es la mejor producción que tienen ustedes? ¿Sobre qué trabajan más en la chacra? Y la mejor producción es la batata y la caña dulce, nomás lo que se planta más acá. Este lugar es Pindoti, ¿verdad? Este es Pindoti. Sí. ¿Y cómo fue con Pindoti durante la revolución? Nos enteramos que aquí se buscó mucho a algunos colorados también, ¿verdad? Sí. Hubo persecución, ¿verdad? Hubo, pero menos acá. El presidente del partido colorado parece que era de acá, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el presidente? Tomasito López, ¿no? Tomasito López. Sí, es mi vecino. Su vecino. Él era de Pindoti, ¿verdad? Sí, de acá lo es. El señor. Bueno, y a él parece que también lo buscaron mucho por acá, ¿verdad? Y sí, se escondió. Y él a mi gato, él le trajo, porque venían los de Asunción, porque los Punandicuera a buscar a los liberales. Y le trajo a un señor de Ramírez, a su amigo en su casa, y ahí en la pieza de él le mataron. No respetaron ni su casa, ahí le mataron. Pero acá no hay tanta matanza, no había, no, éramos un poco más silenciosos. Y los pobladores acá de Pindoti comenzaron en algún momento a vivir del lago, por ejemplo. Sabemos que hay pesca, que acá en el estero también se puede y sí, pescar. Hasta ahora vive la gente, mucha gente de ese, mucha gente. Antes que todavía había mucho pescadito, dice. Pero hasta ahora vive la gente, se van. Traen hasta ciervo, carpincho y todo. Siempre se le va a ver. Sí. Y la gente sigue yendo allá a traer carne. Y sí, se van, pero no tanto ya como antes. ¿Qué otros ciudadanos usted recuerda que vinieron a esta zona en Pindoti a poblar? Ciudadanos europeos, por ejemplo. Y sí, sé que vinieron, pero más italianos que había ahí, pero a algunos no les gustaba porque no quería trabajar en la chacra y porque era todo monte, y se fueron otra vez. Y algunos quedaron, como son José Balconi y eso, de Italia también. Aquí en Pindoti, así como en toda Nueva Italia, el fútbol es una de las principales pasiones y distracciones. De Nueva Italia es oriundo el máximo goleador histórico de la selección paraguaya, José Saturnino Cardoso. ¿Qué puede contarnos acerca del deporte, del fútbol, sobre todo en Pindoti? Bueno, esta es una compañía muy laboriosa donde los pobladores tienen como una zona de recreación y es un club muy afamado dentro de la Liga de Nueva Italia que siempre cumple una buena campaña porque los jugadores son todos de la casa y quieren mucho el famoso amor a la camiseta. ¿En qué división están jugando? Ellos participan en la división primera y la división juvenil, que es hasta sub-20. ¿Cuál es el problema fundamental por el cual se atraviesa con los muchachos, con los chicos que llegan a practicar el fútbol y muchas veces no llegan a la división profesional, por ejemplo? Generalmente la falta de continuismo a raíz del nivel económico que se mantiene, porque practicar fútbol hoy día requiere mucho tiempo y los pobladores tienen que emigrar a los efectos de estudiar, trabajar y así tener un equilibrio económico. Entonces, eso quizás sea uno de los factores. Obviamente que van a haber otros, pero nosotros hemos
creído conveniente que solamente en esos factores estamos teniendo inconvenientes. ¿Y hace cuánto vos estás trabajando con Pindoté? Y yo hace 10 años, yo soy poblador de Pindoté y mi recreación es venir a cooperar acá con los chicos que son también mis alumnos del colegio que vienen acá a practicar fútbol. Ahora bien, una carencia del deportista del interior del país debe ser, me imagino, me vas a decir vos, la falta de una preparación psicológica también, ¿verdad? Sobre todo que la psicología se utiliza mucho en el deporte hoy en día. Sí, es un factor importantísimo. Quizás también la cultura de los padres influye también para que el factor psicológico sea mayor, con mayor escasez, porque los padres tienen otra cultura y muchas veces no apoyan tanto por algunas circunstancias. Y de aquí en más, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál sería la gran posibilidad que tiene el futbolista del interior, según tu criterio, para seguir mejorando? ¿Qué necesita? Continuar con el proceso, mejorar el nivel de entrenamiento, una dieta acorde a las exigencias deportivas y el cuidado personal y por supuesto el apoyo de la familia, ¿verdad? Claro, siempre se habló de que el futbolista paraguayo, por lo menos en décadas anteriores, tenía falencia con la alimentación de niño y de joven. Realmente es así, falta una base en la alimentación de los muchachos. Y tiene que ser porque generalmente la alimentación es, vamos a decir, desordenada. Se abusa en algo y aparecen ausencias de otros nutrientes. Entonces, hoy día la competencia es muy exigente, muy elevada y eso tiene que tener su secuela, ya sea en volumen de crecimiento o la falta de crecimiento en algunos sectores. Siempre gente trabajadora. Y gente buena. Pues porque yo actué mucho tiempo después de la Revolución del 47, cuando salí del cuartel. Estuve como autoridad muchos años. Estuve 30 años como miembro de la seccional Maital. Pero siempre me gustaba la justicia. Injusticia no permitía que hoy en mi compañía. Ilegalidad no permitía que yo era lo democrático. Porque en aquel tiempo había el guión rojo y democrático entre los colorados. ¿Y qué era el guión rojo y el democrático? Y el guión rojo era unos cuantos colorados jodidos, hacía muchas cosas. Inclusive mataban al mismo correligionario, muchas cosas hizo los guión rojo. Don Benigno, usted entonces ha sido comisario de compañía. Sí. La figura de autoridad que se usaba en esa época. En esa época, oficial de compañía. Oficial de compañía. Sí, sí. Pero más objetado inclusive ya lo mitad la olla guarea, pollo, cualquier huiroreire. Oye, muy bueno, hacer la autoridad humillante. Así humillante acepta ya que hoy. Yendo a los orígenes, don Benigno, se nota todavía que esa comunidad, la primera de esa comitiva de pocas familias que se asentaron en esta zona, dejaban legado del cultivo y eso se nota hasta hoy, porque es una zona de producción hortícola, parece que hay gran producción también de caña dulce. Gran producción. Ahora la base principal de las dos fábricas de billetas es Nueva Italia, en cuanto a caña dulce. Y hay unas fábricas nuevas en 2 de mayo también, de los brasileros. Y en cuanto a los cultivos así de hortalizas, ¿se sigue produciendo eso? Se sigue también. Que prácticamente es un legado de los italianos y de otros extranjeros que se asentaron en esta zona. Sí, sí. Y otro punto fuerte que tenemos es la batata nosotros. Plantamos mucha batata. ¿Y la batata venden en el mercado Abasto únicamente, verdad? Abasto y algunas veces exportación viene de Argentina. Viene pedido.
pero algunas veces no. ¿Cómo fue la convivencia de los italianos con los extranjeros de otras nacionalidades que también vivían acá en la zona de Pindotí, en la zona de Nueva Italia? Y se llevaba bien. En la zona de Tacuara había muchos alemanes. Los padres de los Krause, intendentes, todos eran de Tacuara, otra compañía. Este es Pindotí. Pero ustedes dependen hasta hoy de Nueva Italia, ¿no? Sí, hasta hoy. Nueva Italia tiene 5 compañías: Pindotí, Tacuara, y La Guairá, Yucutí y Radio Pueblo. Con relación a la revolución del 47 nuevamente, en los momentos previos a la revolución, durante la revolución e inmediatamente después, ¿cómo se vivía acá en la zona de Nueva Italia? Y teniendo en cuenta que estaban muy cerca de la capital, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, estuve desde el primer momento. Cuando se atracó el cuartel central de policía, yo ya estuve ahí, el 7 de marzo. Era en pleno día, a las 10 de la mañana, con un camión línea 4 vino 37 individuos nomás, lo que era liberal, febreísta y comunista, a atropellar la cuartel central. Y según ellos tenían la misión para matar al jefe de policía y nada más, que se mueran todos después, que era el mayor Rogelio Benítez. Pero no le mataron, pero le hirió acá en el brazo y se mutiló por eso. Y nosotros, yo ya vine de refuerzo, era conscrito ya. ¿Y acá cómo estaba el ambiente acá en Pindotí? Y no era tan bueno también, pero no hubo mucha, ¿cómo se iba a decir? Asesinato y eso. El único que se le mató un señor que era liberal en la casa de Tomasito López. Pero según el señor que murió era Simeón Ramírez, pero su hermano Taní Ramírez era muy malevo. Y según la versión que yo supe, vino un sargento militar. El teniente Alonso vino con un pelotón acá para hacer procedimiento. Y el sargento dice que tenía un hermano antes, tiempo de los liberales, que era comisario en Nueva Italia. Y según el Taní Ramírez le mató al comisario. Pero pues tiró venganza, vino a buscarle a Taní Ramírez. Pero Taní Ramírez tenía un yerno colorado y le guardó en su casa. Y fue a encontrarle allá al hermano de Taní, que era Simeón Ramírez, era buen señor. Y le mató ahí por la venganza, creyendo de que era el otro. Y eso es lo que hubo. Y después nada malo, demasiado no hubo. ¿Usted se acuerda de dónde provenían sus padres? ¿De qué región de Italia precisamente? Sí, Sicilia. Siciliano. ¿Y qué le contaba, por ejemplo, su papá de cómo vinieron, por dónde, si desembarcaban en Buenos Aires o en dónde? Y sobre todo, ¿por qué? Y me parece que era pedido del gobierno. De la invitación. La invitación. Claro, el gobierno hizo una invitación para venir a poblar. Pero ellos, el tema ya, ¿cómo era la cosa? ¿Estaban mal económicamente el país? ¿Cómo había un receso, una recesión económica? Sí, seguramente. Y así me contaban. Ellos vinieron y comenzaron a trabajar. No había nada. Pero él dejó, 3 familias lo dejó allá cuando vino ya. ¿Y tu papá hablaba el dialecto con ustedes? El dialecto, el idioma de ellos de origen. Y más o menos. Pero después ya yo paraba Anita, castellano así no hablaba conmigo al menos. Y
está. Entonces, le agradecemos mucho, nos haya recibido. Queríamos saber esos datos que obtuvimos, don Benigno. Si algo más nos quiere contar, le escuchamos. El club Nueva Italia, él contribuyó aquel tiempo 1.000 pesos para que lleve el nombre de Nueva Italia. Uno de los tesoros más importantes para la Nueva Italia son los esteros de Lipoa, riqueza natural y fuente de alimento para muchos que recurren a la pesca en los días difíciles. Por ello, el proyecto de instalación de una arrocera que utilizaría este recurso hídrico es motivo de preocupación para los mismos, por la contaminación y los efectos que podrían generar en el medio ambiente. Don Lauro, contame, ¿cómo están las cosas por acá, por esta compañía? Por los momentos es muy tranquilo, estamos todos bien. El único problema lo que tenemos es por el lago. ¿Qué problema tienen? Y quiere venir a entrar los japoneses. Quiere venir a cultivar, a mover paseos. No permitís, ¿no? Unos cuantos días ya por o una que instalar más a bebé. A pedido uso de la compañía por ese. Muñazo, ¿no? Ah, muñazo. O repuntaje eso. Bueno, estos casos los primeros pasos curi Asensio ya la currícula. Este terreno completo, Asensio, ¿no conoce a Asensio? Sí, Asensio, el que está en el negocio de los autos. Él compró, hizo el título antes de nosotros agarramos, bueno, papi sanabria tiempo. Ya raja, o ya por la título, o en la banco, ¿ve? Y se quedó ahí en el banco el título. Y después vendió a los japoneses. O ya raja los japoneses, se quiere plantar arroz y eucalipto. Cuando ya bueno, sustén acá de la población de Nueva Italia, de cualquier ojo alvial, o veruca, esa morenita. Y sustén fuera, o verutare y mía, mantención afuera, se ojo maricá, carpincho, y muchas cosas. Y para el proyecto hace un tiempo que se está hablando, ¿verdad? Sí, bueno, este periodo otra vez se movió otra vez. En los otros periodos, antes era Ovaldo Claus el intendente, yo ya era concejal también. Yo ya estoy casi 14 años de concejal. Y después me he cambiado Ovaldo, yo fui Armando Chávez, se movió otra vez, porque llegué continuamente. Acá viene siempre. Y sí, ¿cómo se llama? ¿Dónde ya puedo empezar a avisar? Me pregunta bien todas las cosas. Dicen que es de ellos. Ellos compraron, pagaron todo, gastaron mucho y que tiene que quitar su plata. Porque ahí te dije, ni cuál es. Cuando yo voy a asaltar, ni o robar, ni va a ver. ¿Oye, vendió su cara? Me vendió su cara. Caí en esa cosa, me lleva y la hipotata y te veo que a ver, no permitimos ahí. ¿Y cuáles son las acciones que va a tomar la población para impedir? O demandar, o jore, que ataque el municipio, pero ayuda a mis amachos después de ahí. A la Orepo, acá ya no demandan internacionalmente. Porque es el único reserva, el único que acá en el Paraguay, casi el mundo entero es la reserva más linda, más limpia, ni no tiene contaminación de ninguna parte. ¿Cómo en Batecuba, Peña Basamo? ¿Solamente con canoa se pone? Sí, algunos se van a pie ahí, camino. Hay un camino para allá a pie, pero sí, mucho más lejos y te moja todo igual, ¿verdad? Sí, y todo barro. ¿Y vos sos pariente de la señora, bueno, Eugenia, como llama Mercedes? Sí.
¿Vos sos su esposo, bro? Sí. Che, ¿y cómo vamos a hacer para llegar ahí? ¿Tenemos que esperar un instante? Tenemos que esperar, ¿no? Ella está trabajando, ¿Y cuántas familias viven ahí, don Pedro? 6, ¿no? 6, y son todos parientes, bro. Y su hijo y su hija y su nieta. Así. ¿Y a qué se dedican ahí adentro? ¿Hay plantación, verdad? Sí, plantación. Vaya la veña, Y de todo, batata, mandioca, poroto. ¿Y qué tal es fértil la tierra? ¿Cómo se pone? Sí. Deja Pepe Caimibio. Y a veces. Vaya la veña. Estaré viendo, ¿Y ciervo del pantano? Y ciervo. Y cuando a la gente ven a la que le prende. Voy a pelar. Ya lejos. Acá no hay más. Sí. No hay más practicantes acá. No. ¿Y escuchaste vos el tema de los japoneses que quieren comprar esta zona para hacer arrocero? Y dice que ya compró, luego hasta por ahí está el mojón. Ya hay mojones. Su tierra. ¿Y de quién era antes eso? Y de los Maki. González Maki. Ah, de González Maki lo era. Y parece que ellos le vendieron a los japoneses. Y así se dice. No sé bien. ¿Y qué dice la gente? Nadie lo gusta. Y no le gusta también. Le gusta y la gente no. A ver, ya agarramos y no vamos a dejar ni la. Sí, todo se vive de este también. Se saca arial. A veces se va la arial. Ese arial le pongan a usar. Ah, pongan a usar. ¿Y de animales silvestres que hay? Sabemos que el ciervo no hay otra cosa, hay o no hay nada. Hay, pero por acá cerca no hay nada. A veces, ¿sabes? Pero aparte ustedes transitan acá, así que sí. Los animales se pueden. Salimos varias veces acá. Entramos y salimos. Por eso que corren todos los animales, ¿verdad? ¿Y los chicos se van al colegio? ¿Cómo hacen? Se van al colegio. ¿En dónde acá? Y ahí en República Italiana. ¿Y dónde queda eso? Allá en el pueblo, en Pindote. Ustedes vinieron del pueblo de Nueva Nosotros vinimos por Pindote. En esa calle. ¿Ese Pindote, no? Sí, ese Pindote. Sí, después. ¿Y por ahí es? Y por ahí, cerca de la cancha. Y ahí se van ellos. ¿Y en qué se van? ¿En moto? Sí, en moto ahora. Antes a pie. A pie, pero lejísimo. Sí. Va a entrar a las 7 de la mañana y salen a las 5, 5 y media. Y ahora ya tienen moto ahí. Una moto no es. Luego de una larga espera, doña Mercedes Quintana acude al llamado, pero lastimosamente no con buenas noticias. Hay una bajante en el agua y la canoa no puede soportar el peso de más de una persona. Esperaremos mejores condiciones. Rebasando los límites del departamento central, nos dirigimos a la ciudad más próxima, hacia el sur, a Carapeguá. En este antiguo pueblo nos adentraremos para descubrir invaluables tradiciones y artes que hoy son casi olvidados, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana.